Desde pequeña mi abuela era una persona conversadora y cariñosa. Siempre se reunía mucha gente a su alrededor y ella era una persona con un encanto misterioso. De su misterioso poder mi nombre es Ruth y he estado casada con mi esposo Jackson durante 2 años y hemos sido bendecidos con un hijo que siempre quisimos. Quería tener un hijo inmediatamente después del matrimonio, pero debido a una diferencia de opinión con mi esposo, finalmente decidimos tener un hijo después de 2 años desde el comienzo de nuestro matrimonio. Mi esposo no estaba muy interesado en los niños y no buscaba activamente tener hijos. No era que a mi esposo no le gustaran los niños, pero primero quería pasar más tiempo juntos. Mi esposo y yo éramos todavía jóvenes y estuve de acuerdo con él porque sentí que no había necesidad de apresurarnos. Pensamos que esperaríamos el momento adecuado cuando ambos quisiéramos tener hijos. En nuestras actividades de fertilidad y a los pocos meses quedé embarazada, estaba muy feliz por eso, pero no pude evitar preguntarme qué lo hizo cambiar. De repente le pregunté a mi esposo por qué y parecía que era porque había escuchado eso. Una mujer que él conocía se había enfermado y no podía dar a luz, lo que lo puso ansioso. Era comprensible que quisiera tener hijos mientras aún estaba sano para que si le sucediera algo no se arrepintiera. De hecho, mi esposo me dijo que conocía a una mujer que no había dado a luz antes de su enfermedad y lo lamentó muchísimo. Considerando el arrepentimiento de la mujer, es justo hacerlo sentir así. Normalmente tendemos a pensar que esas historias son irrelevantes para nosotros o que no tienen nada que ver con nosotros a pesar de que vemos esas historias en Internet. Sin embargo, cuando escucho que algo así le ha sucedido a alguien cercano a mi esposo, de repente sentí una sensación de realidad. Por eso estuve de acuerdo con la opinión de mi esposo. Como resultado, estoy muy feliz de haber podido quedar embarazada. Es cierto que quedé embarazada un poco apresuradamente debido a esto, pero siempre quise tener un hijo. Y tengo muchas ganas de que llegue el momento del nacimiento. Lo mismo ocurrió con mi esposo, mis suegros, mi madre y mi abuela, quienes vivían en casa conmigo y esperaban ansiosamente el día en que nuestra nueva familia creciera. Luego pasaron unos meses. Después de quedar embarazada y menos de un mes antes de la fecha prevista de parto, mi abuela y mi madre me preguntaron si me gustaría tener un parto en casa. Mi abuela y mi madre sugirieron que volviéramos a casa para tener el bebé que mi abuela en particular parecía querer mucho. Tiene más de 90 años y la cama hace esto cada vez que pasa algo. No sé cuántas veces la he escuchado decir: tengo una corta vida por delante. No puedo decirte cuántas veces la he escuchado decir esto y sin embargo ella siempre parece gozar de muy buena salud. Además, el tiempo que puedo pasar con mi abuela es limitado. Para que mi esposo siguiera adelante con esto, mi abuela tenía la personalidad de que es bastante sincera y buena hablando con la gente. Estaba postrada en cama y mostró tal vitalidad que era difícil creer que tenía más de 90 años. Incluso ahora a menudo participa en charlas con vecinos que vienen a ver cómo está. Las palabras y acciones implacables que surgen de esta personalidad son las mismas hacia mi esposo y mucho menos hacia mí, su nieta, combinado con el hecho de que ella dice cosas que me hacen sentir seguro de que mi esposo parece tener un momento un poco duro con mi abuela. Mi marido no estaba nada cómodo con la idea de ir a casa de mi abuela a dar a luz. Tal vez por eso mi marido se mostró reacio cuando le dije que quería tener un parto en casa y no asintió en absoluto. Pero también fue mi abuela quien cambió de opinión. Estaba hablando por teléfono con mi marido, usando su corta esperanza de vida como escudo, como siempre, preguntándole qué debía hacer si no podía ver a su primera gran. Como resultado, la cara de mi nieta logró obtener el permiso de mi esposo para tener a nuestro bebé en casa, aunque él parecía reacio a hacerlo. No pude evitar reírme de la situación, pero mi esposo está muy ocupado con su trabajo y a menudo está fuera de casa. Incluso más allá de esto con ella, era cierto que me sentía más segura al tener al bebé en casa cuando regresé a casa de mis padres por primera vez en mucho tiempo. Mi abuela y mi madre han estado viviendo juntas, pero su relación es excelente. Mi abuela habla mucho y mi madre sonríe mientras la escucha. Mi abuela es del lado del padre, así que no son parientes consanguíneos, pero su relación es tan confiada que no me siento así. Me alegré de ver su relación, lo cual casi me dio celos, pero lo que me sorprendió aún más fue la cantidad de visitas a mi abuela. Muchas personas venían a verla incluso cuando todavía vivía con ella, pero a pesar de que ella es
Ahora está acostada en su cama todo el tiempo, la gente sigue viniendo, algunos para ver cómo está, otros para pedir consejo, etc. Personas de todas las edades aparecen en la casa de mis padres día tras día, el rango de edades es amplio, desde personas no mucho mayores que yo a personas de la misma edad que mi abuela. Mi esposo y yo nos conocimos por primera vez en la casa de mi abuela y como he visto este tipo de escenas desde que era niña pensé que ya estaba acostumbrada, pero después de mucho tiempo quedé impresionada nuevamente. La abuela dice lo que piensa y su tono de voz no siempre es hermoso, sin embargo, siempre elige sus palabras teniendo en cuenta a la otra persona y nunca aparta la vista de ella. Esta actitud es lo que la convierte en la persona que es hoy y probablemente sea la razón por la que la gente todavía la ama incluso después de su enfermedad. Habían pasado algunas semanas desde que regresé a mi ciudad natal y la fecha de parto se acercaba de repente. Mi abuela me dijo esto: Ruth, no vuelvas a tu casa después de dar a luz, no hay nada bueno para ti en casa, así que quédate aquí. Mi abuela dijo esto con una cara más seria que nunca. Me reí preguntándome de qué tipo de broma era, pero ella me miró fijamente sin cambiar su seriedad. Yo estaba tan confundido que solo pude hacer una mueca vaga en ese momento. Mi abuela se fue directa a dormir, así que inmediatamente fui a pedirle consejo a mi madre y ella sonrió y me convenció de escucharlas palabras de mi abuela. En realidad tu abuela, ella tiene un poder misterioso, debe tener un mal presentimiento sobre esto, será mejor que escuches a tu abuela. Mi madre sonríe con una mirada de convicción, pero no puedo creer una historia tampoco realista. Estoy seguro de que la abuela dijo esto porque pensó que me extrañaría al regresar a casa después del nacimiento de mi hijo. Es posible que mi madre haya estado pensando en los sentimientos de mi abuela y me dijo que me quedara en casa. Decidí pensar así y se lo conté a mi esposo esa noche y luego mi marido se sorprendió de lo inusual que es que tu madre bromee así y mucho menos tu abuela. Lo sé. Nació sin incidentes. Desafortunadamente mi esposo estaba demasiado ocupado con el trabajo y no podía estar presente, pero aceptó venir a recogerme una vez que yo y el niño estuviéramos instalados y se decidió que me quedaría con mis padres por un tiempo más después de una estancia corta en el hospital. Me dieron el alta y pasé mis días esperando a mi esposo con nuestra hija recién nacida. Un poco más tarde, mi esposo vino a recoger a mi hija y a mí como lo prometí, pero sin mi conocimiento. Mi madre lo rechazó en la puerta. ¿Sabes por qué me enteré de la situación por primera vez cuando mi esposo me envió ese mensaje? No sé por qué y mi marido parecía confundido, así que inmediatamente fui con mi madre y mi abuela para averiguar por qué. Les dije que sería mejor que no regresaran después del parto, por eso le pedí al señor Jackson que dejara a mi abuela y luego respondí con una mirada que decía que sí. Es obvio y la razón por la que ella lo devolvió. Pensé que estaba bromeando o algo así cuando dijo eso, pero nunca se me ocurrió que mi abuela hablaba en serio, pero incluso si hablaba en serio, no podía admitir tal cosa e inmediatamente protesté. Ni mi abuela ni mi madre me tomarán en serio, al contrario, ambas tratan de convencerme de que no lo haga. Puedo sentirlo. Sé que te arrepentirás si regresas, así que debes hacer lo que te digo. Mi madre dijo que había encontrado. Eso se supo a través del misterioso poder de mi abuela, pero no había manera de que creyera una historia tan ridícula. Me preocupaba que mi abuela finalmente hubiera contraído demencia o algo así, pero incluso mi madre asintió con una cara seria, así que no sabía qué diablos era pasando, pero cuando dije que no estaba convencida, mi abuela murmuró: no se puede hacer nada. El señor Jackson regresará su próximo día libre. Hablaré con él entonces y si aún quieres ir a casa, puedes hacer lo que quieras. Me dijeron que ella era la única a la que se le permitía hablar con él cuando vino a recogerme y que a mí no me permitía intervenir. También me dijeron que no puedo comunicarme con él hasta que él venga a recogerme, para ser honesto. Pensé que si esto era algún tipo de sketch, pero mi madre y mi abuela tenían expresiones serias en sus rostros y no parecían estar bromeando. Además, incluso si levantaba la voz más no me escuchaban, así que de mala gana. Parecía algo nervioso porque lo habían rechazado el otro día, pero aparte de que no había nada inusual en él y fue directo hacia mi abuela y mi madre. Mi madre sostiene a mi hija recién nacida y mi esposo rápidamente alcanza a la niña, pero es la abuela quien lo detuvo antes de saludar a su hermosa niña.
Quiero asegurarme de algo. Mi esposo se giró hacia ella diciendo, así que mirándola con recelo ella le dijo que se pusiera cómodo y luego comenzó a hablarle como si estuvieran haciendo una pequeña charla. ¿Cómo está la señora Úrsula? El comentario casual de la abuela cambió el color de la cara de mi esposo. ¿No conseguiste los artículos de bebé que querías? Los ojos de mi esposo se abrieron con asombro ante las palabras de mi abuela. Su complexión estaba peor que antes y estaba sudando tanto que podía verlo, pero al contrario, quedé desconcertada en cuanto a para empezar, ni siquiera sé quién es la mujer en cuestión y no entiendo qué significa que mi marido vaya a comprar artículos para bebés con ella. Miro a mi abuela sonriendo como si no la entendiera. Mi esposo murmuró, estás diciendo tonterías, y negó sus palabras sin esfuerzo, pero sus siguientes palabras lo dejaron completamente sin palabras. Úrsula no puede quedar embarazada porque está enferma y le hicieron una histerectomía total. ¿Y qué? ¿En la tierra estabas comprando todas esas cosas para bebés? Tal vez ibas a tener otro hijo en algún otro lugar. No me suena, pero había escuchado que mi esposo conocía a alguien que no había podido concebir debido a una enfermedad. Esa persona definitivamente es la señorita Úrsula, pero mi bisabuela tiene razón. ¿Por qué necesitaría comprar artículos para bebés? Y con mi esposo tuve un mal presentimiento, aunque no lo entendí del todo, y un sudor desagradable comenzó a correr por mi columna. Podría decírtelo, pero ¿por qué al menos no lo dices tú mismo al final? De lo contrario, te arrepentirás. Esto en respuesta a la declaración de mi abuela. Mi esposo levantó lentamente la cabeza y me miró y luego en voz baja me dijo la verdad del asunto. Me iba a divorciar de usted después de traer a nuestro hijo a casa hoy. Escuché este plan en voz baja. Involuntariamente sentí miedo por mi esposo. Pensó mi esposo sobre volver a casarme con Úrsula, con quien había estado teniendo una aventura, pero Úrsula no pudo tener hijos. Debido a una enfermedad, mi esposo se apiadó de ella y decidió tener un hijo conmigo, incluso si solo tenía la mitad de la sangre, el bebé era hijo suyo. Sería mejor que adoptara a un extraño, señor. Con esto en mente, consultó con Úrsula y trabajó activamente conmigo para concebir un niño y hoy vino a recoger al niño que nació. Como resultado, en otras palabras, no le importaba yo mientras él pudiera traer a su hijo a casa, eso era lo único que importaba. Sentí miedo en cada palabra de mi esposo mientras hablaba tan suavemente. Sentí como si mi esposo frente a mí fuera un ser incomprensible y desagradable al mismo tiempo. Una ira inexpresable brotó dentro de mí y, como para hablar por mí, mi abuela le dijo a mi esposo que nunca le daría un hijo. Había olvidado que el misterioso poder de mi abuela era real y era natural que el esposo tuviera miedo de esta misteriosa abuela entendida. De ahora en adelante te metes con mis nietos y bisnietos un poquito y entonces no estaré tan tranquila como ahora. Diciendo esto se inclinó un poco hacia adelante desde la cama donde estaba acostada. Voy a usar mi poder misterioso para maldecirte al marido que había sido sollozando y arrastrándome lejos de mi abuela que se reía como una bruja. Salió de la casa de mis padres. Después le agradecí a mi abuela y a mi madre por lo que había pasado y les dije que estaba asombrada de su misterioso poder. Mi abuela y mi madre se rieron histéricamente cuando me vieron allí. No existe tal cosa como un poder misterioso, dijeron ambos riendo. De hecho, lo que hizo mi abuela fue simplemente hablar sobre lo que había aprendido de otras personas. Los padres de mi esposo se enteraron del plan de mi esposo y hablaron con mi abuela sobre ello poco antes de que yo tuviera mi bebé en casa. Cuando escuchó esta historia, me llamó y continuó investigando a mi esposo usando sus amplias amistades. Si mi esposo le creyera o no, él la reconocería como un ser misterioso y no nos molestaría a mí ni a nuestros hijos en el futuro. Ella pensó que sí y siguió adelante con este plan sin decírmelo. Como resultado, el plan de mi abuela fue un gran éxito y mi marido logró llegar a un acuerdo sin ninguna queja sobre la pensión alimenticia o la manutención de los hijos e insistió en darme la custodia de los niños.